están queriendo hacer un proyecto de cualquier tipo, quieren dar un inicio a un emprendedorismo, etcétera, etcétera, tienen que manejar este formato, el flujo de fondos. Ahora, con todo lo que hemos aprendido, van a ver que ustedes van a identificar los requerimientos fácilmente. Con verde al otro lado les he ido a poner el estado de resultados en su forma simplificada para que vean que el flujo de fondos no es otra cosa que un estado de resultados pero presentado en otro formato. Ahora, el nombre flujo de fondos pueden que ustedes lo encuentren en la literatura como flujo neto de fondos. Anoten eso, FNF, flujo neto de fondos. ¿Cuáles son los componentes de este flujo de fondos? Tenemos un flujo de ingresos, ¿ya? Un flujo de ingresos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son los ingresos. Y también tenemos los egresos, que vendría a ser el flujo de costos, que vendría a ser el flujo de costos. La diferencia entre el flujo de ingresos menos el flujo de egresos es lo que se conoce como flujo de fondos o flujo neto de fondos, ¿ya? Es lo que ustedes van a encontrar en la literatura. Ahora, de acuerdo al formato que estamos viendo, el flujo de fondos se realiza para la vida útil esperada de nuestra idea empresarial. De acuerdo a este ejemplo, ahí dice N4 años. Por lo general, una planeación razonable ocurre hasta los 5 años, que podría considerarse el largo plazo. Pasar de los 5 años para más adelante ya requiere de otras técnicas de planeación, porque el estado natural del universo es la incertidumbre. Entonces, conforme nosotros nos vayamos metiendo más al futuro, ya las cosas que vamos a presupuestar y que suponemos que van a ocurrir, raramente se van a dar en la forma que nosotros queremos. Por eso es que ya existen otras técnicas para meterse de acá 10 años, 20 años o 30 años en el futuro. Lo razonable es ir haciendo este reajuste prudentemente cada 5 años. En nuestro ejemplo tenemos 4 años. Ahora, están viendo que el horizonte de vida empieza en el año 0, en el año 0. En el año 0 ocurre la vida útil del proyecto. Anoten eso. Ocurre la vida útil del proyecto. Se supone que al final del año 0, no necesariamente será un año, pueden ser 3 meses, pero mejor les diré el momento 0, lo que resulte del momento 0, de acuerdo al flujo de fondos que yo les estoy mencionando, va a ser el nacimiento de una idea empresarial. ¿Ya? No sé, supongamos que estamos haciendo, qué sé yo, un gimnasio, ¿ya? Entonces, en el año 0 vamos a realizar el proyecto para que justo a finales del año 0 nazca esta idea empresarial. Nazca esta idea empresarial. Entonces, si ustedes agarran y vamos a hacer el correlato, van a empezar a ver que donde dice ventas, en el estado de resultados correspondería a los ingresos, ¿no? Ventas, ingresos. Entonces ahí dice por la venta del producto X o por la prestación del servicio Y. Evidentemente, en el año 0 no está ocurriendo nada, porque no ha nacido esta empresa. Entonces, recién van a empezar a verificarse los ingresos por ventas a partir del año 1. Por eso, esa es la razón por la cual no hay ingresos en el momento 0. Cuando empezamos a hablar del costo de ventas, acuérdense que el costo de ventas significa saltar del almacén A al almacén B y del almacén B al almacén C, para que no se olviden. Está el almacén de materia prima, de ahí pasamos al almacén de productos en proceso y terminamos con el almacén de productos terminados. ¿Qué cosa querría decir esto? Lo que querría decir esto es que para que nosotros tengamos inventarios, ya tendría que estar en marcha la empresa. Entonces,
al ser el flujo de fondos la plantilla que va a dar nacimiento a una empresa, mal haríamos en hablar de costo de ventas, teniendo en cuenta que el costo de ventas solo corresponde a empresas manufactureras o fabriles. Si estuviéramos prestando un servicio, ahí aparecería el costo de servicción. Entonces, entendiendo esa parte, y por eso está en, ¿cómo se llama? En paréntesis, donde vemos los egresos, vamos a ver que ahí aparece el costo de producción / el costo de servicción. Evidentemente tampoco ocurre esta producción y esta servicción durante el año cero, porque la empresa no está operando. Por eso está vacío ese renglón. Si nosotros le restamos a las ventas el costo de producción, hallamos el margen de contribución, si fuera una empresa fabril. ¿No? Si no, estaríamos hallando el nombre más común, que es la utilidad bruta. A la utilidad bruta se le restan los famosos costos de operación, que están representados por dos gastos: los gastos administrativos y generales y los gastos de venta y distribución. Nuevamente, si vemos nuestro flujo de fondos, vemos que los gastos administrativos y generales no registran reporte en el año cero porque todavía nadie está trabajando. Tampoco los gastos de venta y distribución, no hay. Se supone que en el año cero de repente nosotros recién vamos a tomar al personal para que empiece a trabajar a partir del año 1. Por eso es que no hay costo de producción porque no hemos producido nada, no hay gastos administrativos y generales y no hay gastos de venta y distribución. Entonces, con eso nosotros llegamos a la utilidad antes de intereses e impuestos, que en este caso nos estaría representado por lo que se llama el flujo económico. Pero ¿qué cosa sí está en el año cero? Si nosotros vemos, está la inversión, toda la inversión necesaria para que nazca esta idea empresarial, la inversión necesaria para que nazca esta idea empresarial. ¿Bien? Ahorita vamos a abrir lo que significa la inversión. Entonces, la inversión sí va a ocurrir en el año cero, la inversión sí va a ocurrir en el año cero. Ya, esta inversión representa el compromiso del desembolso de los dineros por parte de los propietarios, de los socios, accionistas o promotores de la empresa. Significa la compra de de toda la inversión fija tangible, la realización de los gastos intangibles, la provisión de un capital de trabajo para que arranquemos nuestras operaciones durante el primer mes del primer año. Por eso entonces todo eso ocurre en el momento cero. Anoten entonces, la inversión sí va a ocurrir en el momento cero. ¿Podría haber una reinversión durante la vida útil? Sí, durante la vida útil. Supongamos que el año 2 nos damos cuenta que necesitamos adquirir una máquina adicional para que podamos conseguir el 100% de capacidad o mejorar nuestra posición competitiva. Entonces sí podría ocurrir una reinversión en cualquier momento de la vida útil, pero necesariamente siempre va a existir una inversión en el momento cero, siempre va a existir una inversión en el momento cero. Por eso es que es la única cuenta que se está registrando en el momento cero. Ahora, si nosotros agarramos y hacemos la diferencia entre los ingresos y los egresos, vamos a obtener el flujo económico. Evidentemente, en el momento cero no hemos tenido ingresos porque no estamos vendiendo nada ni estamos prestando ningún servicio. Por eso es que supongamos que en el ejemplo la inversión ha sido un número de 5 cifras. Supongamos que son esos menos 100,000. Entonces, 0 menos 100,000, el flujo económico está siendo negativo, en menos 100,000. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos el flujo económico? Anotando en vuestros cuadernos. Es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Eso es.
Eso sí se va a ver evidentemente en el año 1, 2, 3, 4, etcétera. Acá solamente hemos tenido egreso, por eso es que ingresos menos egresos sigue siendo menos el monto de la inversión. Hasta allí, si ustedes ven, tenemos el correlato con el estado de resultados. Vamos a suponer, no necesariamente ocurre así, vamos a suponer por cuestiones económicas que nosotros vamos a recurrir a un préstamo. Y también vamos a suponer, hay muchas suposiciones acá, porque en la vida real pueden que no se estén dando las suposiciones de las que yo estoy hablando. Vamos a suponer que nos estamos prestando el 40% de la inversión total, el 40%. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros socios del 100% han aportado el 60% y nos falta 40%. Primera suposición. Vamos a suponer que el préstamo también lo estamos recibiendo en el momento cero. ¿Qué es cuando lo necesitamos? ¿Qué es cuando lo necesitamos? Porque si nos faltara ese 40%, no vamos a completar con todo el monto de la inversión para que esta idea empresarial nazca. Acuérdense, nazca, todavía no existe. Entonces, vamos a también a suponer que nos han prestado para que esto se pague durante la vida útil de la empresa. En este caso son 4 años. Entonces nosotros vamos a pagar los intereses y la amortización durante los 4 años en un plan de cuotas constantes, que es lo que se acostumbra a pagar en la mayoría de las entidades financieras, creo que en la totalidad en el caso peruano. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si el flujo económico era menos 100,000 y en el momento cero nos están dando, ¿cómo se llama? 40,000, está entrando más 40,000, ¿ok? Pero todavía no estamos ni amortizando ni pagando intereses. De acuerdo a la suposición, esto va a ocurrir durante la vida útil de la empresa. ¿Qué cosa quiere decir? Que nos han prestado a 4 años y eso recién vamos a empezar a pagar a partir de, de repente a fines del primer año, a fines del segundo año, a fines del tercer año y a fines del cuarto año. Entonces, nosotros registramos una entrada en el momento cero de más 40,000. Por lo tanto, el flujo económico, ¿ya? Menos ¿cómo se llama? La entrada del préstamo va a dar al flujo financiero. Menos 100,000 más 40,000 va a dar menos 60,000, menos 60,000. Y no hemos pagado nada, no estamos vendiendo nada, no hemos producido nada, no estamos gastando nada. Eso es lo que está ocurriendo en el momento cero, ¿ya? Hay que tener mucho en cuenta lo que ha ocurrido entre el flujo económico y el flujo financiero. Si no idea de hablar de flujo, nuestro flujo de fondos terminaría en el flujo económico, pero en este caso sí existe un flujo, un préstamo. Ahora miren, para que tenga una equivalencia al estado de resultados, después de la utilidad antes de intereses y impuestos, está apareciendo la amortización y los intereses, que van a ser los mismos durante los 4 años. ¿Ya? Hasta ahí guarda correlato el flujo de fondos con el estado de resultados. O sea, estaríamos diciendo no se le escucha, profesor. Impuesto hasta la... ¿No se escucha? Ahora. Ahora sí. A ver, ¿me están escuchando? Ya. Les estoy diciendo lo siguiente, quiero que por favor entiendan esto, que el flujo económico, de acuerdo a esta plantilla, es el equivalente a la utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, a la utilidad operativa. Y el flujo financiero sería el equivalente, de acuerdo al estado de resultados,
a la utilidad antes del impuesto. Pongan ese equivalente para que puedan Docente, esta que se entrecorta, creo, su audio. A ver, un ratito. ¿Ahora me escuchan? Sí, profesor. Sí. Ya, ya. Hasta el momento, hasta donde he llegado para que sigamos avanzando, lo que mi interés era que ustedes vean, o sea, la sincronización entre el flujo de fondos con el estado de resultados. Pero hasta si el flujo de fondos me está llevando hasta el flujo financiero, quiere decir que guarda correlación hasta la utilidad antes del impuesto. Hasta ahí quiero parar y quiero que me digan si es que está claro, hay algo que aclarar, hay dudas, por favor. Los escucho. ¿Hay preguntas o continúo? Está claro, docente. Bien. Ahora escúchenme esta parte que es demasiadamente importante. El flujo de fondos solo registra cantidades que ingresan y cantidades que egresan realmente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no registra las cuentas de valuación. Y una de las cuentas de valuación, la más usada por nosotros, es la depreciación. ¿Ya? O sea, no está registrando esas cuentas. De manera que, y ahorita lo vamos a ver por una fórmula, la diferencia contable entre el flujo de fondos y el estado de resultados solo se debería al monto de la provisión que hemos hecho por depreciación, dado que la depreciación sí está en el estado de resultados, pero no está en el flujo de fondos. Sí está en el estado de resultados, pero no está en el flujo de fondos. Ya quiero que tengan claro esto. Entonces, miren, ¿cuál es la lógica? Se supone que todo lo que adquiera, y creo que esto ya sabemos bien, todo lo que adquiera se va a distribuir en toda la empresa. Entonces, mis maquinarias irán al área de operaciones, qué sé yo, mis carros para distribuir mis productos, los montacargas, qué sé yo, para facilitar la distribución, estarán en marketing. Todo el aparato administrativo, el soporte de información y todo esto estará en la gerencia de administración. Entonces, nosotros vemos que en toda la organización están distribuidas o van a estar distribuidas, anoten esto, van a estar distribuidas lo que se llama inversión fija tangible. Inversión fija tangible. Y la inversión fija tangible, solo excepto los terrenos, todo es depreciable. Todo es depreciable. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que prever cuánto va a ser ese monto de depreciación en función a lo que ya hablamos en clases anteriores, en función a las tablas de depreciación que ya están dadas, creo, por la SUNAT. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los centros que generan montos depreciables? Está operaciones, está el área administrativa y está el área de ventas. ¿Ya? Entonces, todo eso va a generar depreciación.
Evidentemente, si nosotros vemos la plantilla que les estoy mostrando, nosotros vamos a partir del siguiente supuesto, que a finales del año 4, o sea, llegando al 31 de diciembre del año 4, nosotros vamos a liquidar esta organización, ¿ya? Esto que hemos generado. Entonces vamos a ponernos pues, a vender todos los bienes que hayamos comprado. Y lógicamente el valor en libros va a ser el valor residual. Si yo tenía un bien que iba a durar 8 años, evidentemente yo he usufructuado de ese bien 4 años. Como que ahí está el tiempo de vida útil. Y de acuerdo a la tabla, todavía le van a quedar 4 años de vida. Eso en aras de simplificar el asunto. Entonces, todavía podría vender. En cambio, si he comprado un bien que tiene una vida útil de 3 años, es evidente que cuando llegué al 4.º año ya ese bien lo había dado de baja porque ya no tenía vida. Entonces, un aspecto delicado de este trabajo es la determinación de los montos a depreciar cada año para que también nosotros podamos calcular cuál es el valor residual total. Entonces, la suma de la depreciación 1 que debe ocurrir en operaciones, la suma de la depreciación 2 que debe ocurrir en el área de administración y la suma de la depreciación 3 que debe ocurrir en marketing, generan D1 más D2 más D3 y dan una depreciación total. ¿Ya? Eso debemos tener en claro. Yo pretendía dejarles un trabajo para que ustedes hicieran esto con números reales, pero dada la emergencia que están teniendo en la zona, estaríamos limitados a que ustedes estén calculando los valores por Google y todo lo demás, porque lo importante sería hacer un trabajo de campo. ¿Ya? Entonces, acá esto va a quedar en teoría, pero necesito que ustedes tengan claro las cosas, porque este flujo de fondos, vuelvo a repetir, da inicio a cualquier idea empresarial, ya sea en el campo privado o en el campo público. Ahora, vamos a seguir con el razonamiento. Se supone que yo ya llegué al flujo financiero y he determinado que es menos 60,000 restándole el monto del préstamo que recibí en el momento cero. Me pongo en la situación de que la empresa empieza a trabajar. Compré toda la inversión y la pude implementar. Todo lo que necesitaba ha sido instalado adecuadamente, los locales han sido adecuados, los muebles han llegado, las maquinarias están a punto de operar, todo. Ese es el asunto. Todo eso tiene que ocurrir en el momento cero. Entonces, empiezo a vender. Y acá dice por la venta, supongamos que esta empresa vende y presta servicios, entonces está empezando a tener ingresos. Al mismo tiempo que está teniendo ingresos, empieza ya a generar costos de producción, porque casualmente por eso está teniendo ingresos. Entonces ya empieza a generar los costos de producción, ya empieza a haber los gastos administrativos y generales, ya empieza a ocurrir los gastos de venta y distribución. Ahora, nos vamos a poner en el mejor de los mundos, que no es así. Vamos a suponer que la diferencia entre los ingresos y los egresos del año 1 nos han sido positivos. Entonces, acá esa es la otra suposición. Estamos teniendo un flujo económico positivo. Un flujo económico positivo. Anoten esta partecita, en la vida real, muchas veces el flujo del primer año puede ser negativo y no porque nosotros hayamos hecho malas inversiones o la gente que hayamos contratado sea mala, sino porque la empresa no va a trabajar al 100% de su capacidad. No vamos a salir de frente a vender, supongamos 10,000 unidades y las 10,000 unidades las voy a vender de frente. Entonces, muchas veces, el primer año de repente estoy trabajando al 50%,
al segundo año de repente llego al 80 y al tercer año recién agarro el 100% de la capacidad. Pueda por eso que el primer año podría resultar negativo sin que esto signifique mucho miedo, sino que sirva para asentar la experiencia de la empresa. Pero nosotros vamos a ponernos en el mejor de los mundos. Entonces, si yo hago la diferencia entre los ingresos que ustedes están viendo ahí en cifras de 4X y menos los egresos que provienen del costo de producción, administrativos y de venta, hago la diferencia, tengo el flujo económico. Ahora, como tengo flujo económico, ¿qué cosa me toca? Ahora sí voy a pagar la amortización y el monto de los intereses. Pero como estoy en un plan de cuotas constantes, esta cantidad de 2X va a ser la misma durante todos los 4 años. Voy a hacer la diferencia entre el flujo económico y le voy a quitar el monto de la amortización y los intereses. Al flujo económico le voy a quitar el monto de la amortización y los intereses. El resultado va a ser el flujo financiero. Nuevamente me estoy poniendo en el mejor de los mundos y he tenido un flujo financiero positivo. ¿Ya? Positivo. Ahora, también voy a hacer otra suposición más. Voy a suponer que esta empresa no va a hacer, ¿cómo se llama? Retención de utilidades. O sea, todo lo que gane, se lo va a dar a los accionistas. Porque si hubiera retención de utilidades, tendríamos que pensar en dos cosas. La primera sería o capitalizamos ese porcentaje de la retención de utilidades o lo tenemos simplemente como superávit, que ya saben ustedes que se trabaja en el estado financiero bisagra. De ser así, acá donde dice ingresos, deberíamos abrir otra cuenta que diga superávit de utilidades para que se empiece a contabilizar y eso ocurriría a partir del año 2, porque se supone que eso recién estaría entrando a la empresa a finales del año 1. Pasaría al año 3, pasaría al año 4. No es necesario que se compliquen la existencia, porque lo que les va a hacer es, ¿cómo se llama? Enredar la claridad del asunto. Entonces, si esto ha ocurrido el primer año, está ocurriendo el segundo año, está ocurriendo el tercer año y está ocurriendo el cuarto año. Pero acá ustedes están viendo el valor de recupero. Lógicamente es el valor residual de todo lo que ha generado depreciación T y que se va a agregar como entrada, al último monto del último periodo, Tengan la bondad, antes de pasar al cálculo para llevar a la evaluación financiera, ¿alguna duda, por favor? Pregunten. Por favor, pregunten. ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Perfecto. Entonces, miren lo que va a ocurrir ahora. Si ustedes se dan cuenta, este flujo de fondos solo guarda sincronía hasta la utilidad antes del impuesto. Solo guarda sincronía hasta la utilidad antes del impuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es pegarle las otras cuentas que todavía le faltan. ¿Y eso cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Dice cálculo del flujo de fondos real. De fondos real para cada periodo. Entonces, para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, tenemos que calcular el flujo de fondos real. Acá me he equivocado, dice FFN, debería decir FFR, ¿ya? Flujo de fondos real.
¿Qué está ocurriendo? La depreciación que le corresponde a cada periodo, ¿ya? La depreciación que le corresponde a cada periodo, se la vamos a restar del flujo de fondos real, ¿ya? Entonces, la D1, D2 y D3 del año 1 se la restamos al flujo de fondos del año 1. ¿Qué cosa obtenemos? Obtenemos la utilidad antes del impuesto. A la utilidad antes del impuesto le sacamos el impuesto a la renta. Le sacamos el impuesto a la renta. Y lo que obtenemos es la utilidad neta. Y lo que obtenemos es la utilidad neta. Este procedimiento lo tendría que hacer para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4. Seguramente que si estuviéramos trabajando, ustedes podrían abrir más líneas acá debajo y se podrían pegar. Entonces, habría de repente acá, ya está el flujo financiero. ¿Qué cosa le restaríamos al año 1? La depreciación total del año 1 menos la depreciación total del año 2, menos la depreciación total del año 3, menos la depreciación total del año 4. Hacemos la resta, tendríamos la utilidad antes del impuesto, y así sucesivamente. Entonces se puede colgar debajo nomás del cuadro, o se puede hacer abajo. Una vez que tenemos ya hallada para cada periodo la utilidad neta, agarramos al flujo de fondos real, y le resto el monto del impuesto. Al flujo de fondos real le resto el monto del impuesto. Esto se llama flujo financiero, discúlpenme, es este flujo, es el flujo financiero. Entonces la N está de más. Al flujo financiero le resto el monto del impuesto y lo que tengo es el flujo de fondos real. Y eso tengo que hacerlo para cada periodo. Sin embargo, como nosotros ya hemos trabajado el estado de origen y aplicación de fondos, el flujo de fondos real también es igual a las dos primeras cuentas del origen, a la utilidad neta más la depreciación, a la utilidad neta más la depreciación. Acá tienen que extender esta llave, la suma de la utilidad neta más la depreciación, ¿cómo se llama? Origen proveniente de las operaciones, ¿ya? Que también ya se les explicó, y que si es que representa de entre el 25 al 30% del total de los orígenes, decimos que la empresa está bien, ¿ya? Decimos que la empresa está bien. A ver, respóndanme, ¿se ha entendido la determinación del flujo de fondos real? Sí, profesor. Seguro, si esto está clarito, ya podemos evaluar entonces nuestra inversión, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá está la plantilla que ya se les ha mencionado, y acá está el cálculo. Acá dice flujo financiero menos depreciación, utilidad antes del impuesto, menos el impuesto, utilidad neta. Resto del flujo financiero, el monto del impuesto, y tengo el flujo de fondos real. Otra forma de hallar es que el flujo de fondos real es igual a la utilidad neta más la depreciación. Por eso les decía que la única diferencia entre este flujo de fondos y el estado de resultados va a ser el monto de la depreciación. Es una forma de controlar que todos los cálculos los hayamos hecho bien. La única diferencia entre el flujo de fondos y el estado de resultados va a ser la depreciación. Con eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá con negrita está apareciendo la fórmula del valor actual neto. Dice, el valor actual neto es igual a menos la inversión inicial, más la sumatoria del flujo de fondos real, que comprende los años de vida útil,
entre 1 más I elevado a la T. Esto se va a aclarar. Entonces, acá está el numerador, que es el flujo de fondo real, y el denominador, que es 1 más I elevado a la T. Cuando estábamos iniciando la clase, les dije que el valor de mercado estaba representado por el flujo de fondos. Este es el flujo de fondos, pero quiero que anoten una cosa que acá es importante. El VAN es directamente proporcional al flujo de fondos, directamente proporcional e inversamente proporcional al costo de capital o tasa de descuento, también ese es su nombre, al costo de capital o tasa de descuento del flujo de fondos. ¿Qué cosa quiere decir? Que si el flujo de fondos real sube, sube el VAN. Pero si el costo de capital o tasa de descuento sube, cae el VAN. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Si el flujo de fondos sube, sube el VAN. Pero si la tasa de descuento sube, el VAN cae. El problema es que el VAN podría negativizarse, hacerse cero o negativizarse, en cuyo caso rechazaríamos esta propuesta de inversión. Ese es el problema. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo bastante simplificado de lo que podría ocurrir y que de repente va a ser necesario para que ustedes hagan la pregunta número 4 del TIA 3 que dice evaluación de inversiones. Quiero que en este momento vean la pregunta número 4. Se las envié, deben tenerlo en sus WhatsApp. Era casualmente donde está lo que van a exponer en la tarde, donde está el balance financiero del caso, el balance financiero, arriba dice, evalúe las siguientes propuestas de inversión. Y ahí está la propuesta A y la propuesta B. Sáquenlo, por favor, y ténganlo a la lista. Y denme información de retorno, por favor. ¿Ya han identificado? Profe, ese es el ejercicio de qué día es. Este es el último día, recién lo van a hacer, pero se los he enviado hace 2 semanas, creo. Y ahí dice A, propuesta A y propuesta E. Entonces sería el ejercicio 4 del día 3, ¿verdad? El ejercicio 4 del día 3, así es, así va a ser. Pero lo que quiero saber es si ya lo tienen a la vista. Sí, ya lo tenemos. A ver, un ratito, consulten por favor con los otros grupos para que pueda hacer el ejercicio y ustedes vayan viendo si entienden o no entienden lo que está acá, ¿ya? Por favor. El grupo 6 sí tiene el ejercicio. Ya, ¿todos tienen a la vista el ejercicio?
¿Retorno tienen a la vista el ejercicio? Yo le he enviado ya al grupo. Sí, profesor, sí tiene. Ya, perfecto. Tenemos. Miren esta cosita que voy a decir. Este ejercicio es un ejercicio altamente simplificado, ¿ya? Porque en la vida real, el hacer el cuadrito que les estoy demostrando, ya es un poco pesado, porque una cosa es ponerle las cantidades al asunto. Sin embargo, quiero que me entiendan esto. Vamos a irnos a la mecánica del BAN. Dice datos. Esa I sub 0 es inversión inicial. ¿Cuánto dice? 10,000. Después dice FNF, vendría a ser el flujo neto de fondos. Quiere decir que en algún momento ya hemos hecho la diferencia entre los ingresos y el flujo económico. Hemos hecho la diferencia entre los ingresos y el flujo económico. Por eso ya está hablando de un flujo neto, no nos dice más. BR es el valor residual, o sea, el valor residual, lo que vamos a obtener después de vender todos nuestros activos. N es el tiempo de vida, 4 años. KO es el costo de capital, dice 8%. Y T es el interés, o sea, perdón, discúlpenme, el impuesto a la renta, 30%. Ustedes están viendo en el centro la fórmula completa del BAN, donde dice menos inversión inicial más la sumatoria de los flujos de fondos reales, descontado a 1 más el costo. K quiere decir costo medio ponderado de capital. K quiere decir costo medio ponderado de capital. Ahora, en este ejercicio, y también va a ocurrir en el trabajo que les estoy dando, como no nos está diciendo cuál es la naturaleza de los bienes que tenemos, vamos a utilizar la fórmula de la depreciación lineal. Pero acá no podríamos utilizar tablas, porque no nos están diciendo qué cosa es lo que tenemos dentro de la inversión inicial. Entonces, la depreciación lineal dice inversión inicial menos valor de recupero, todo sobre N. La depreciación lineal está al lado, la inversión inicial es 10,000 menos el valor residual que nos están dando en dato 500, dividido entre la vida útil de la propuesta, y nos está saliendo 2,375. 2,375. Como nosotros tenemos 4 años de vida útil, se supone que 4 veces deberíamos determinar el flujo de fondos real. Y efectivamente, eso es lo que se va a hacer. Entonces, tenemos el flujo neto, que para nuestro caso, pónganle ahí, es equivalente al flujo financiero. Entonces, decimos 4,000, ¿ya? Que está ocurriendo cada año, menos el monto de la depreciación, 2,375, tenemos la utilidad antes del impuesto, 1,625. Le quitamos el impuesto a la renta, que es el 30%, 487.50, y tenemos la utilidad neta, 1,137.5. Ahora, agarramos y vamos a hallar el flujo de fondo real. A los 4,000 le estamos restando el monto del impuesto a la renta, los 487, y hallamos que cada año, porque esto es FLAP, no nos dice más, ¿cómo se llama? El flujo de fondo real va a ser 3,512.50. Por el otro lado, o sea, por el otro procedimiento, ahí también está que el flujo de fondo real es igual a la utilidad neta más la depreciación. Y la utilidad neta, como ustedes están viendo, ahí dice 1,137.50. Más la depreciación de cada periodo, que es 2,375,
hallamos la misma cantidad de flujo de fondos real. Esto lo vamos a llevar al BAN. Ustedes me van a presentar la fórmula del BAN tal como la están viendo acá. No me van a traer el BAN que han hallado en el Excel de frente. Quiero ver qué cosa con qué cosa han sumado y han dividido. Entonces, ahí está, menos 10,000, inversión inicial, más el flujo de fondos real de cada periodo, 3,512.50, descontados al costo de capital, que en este caso sería 1.08 elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a las 3 y elevado a la... El último periodo, si ustedes se dan cuenta, está diciendo de 3,512.50 más el valor de recupero. Se está poniendo como un ingreso en el último periodo. Si operamos todo eso, el BAN nos está saliendo 2001.36 y al ser un BAN mayor a 0, se acepta. Esa es la forma como trabaja el BAN. ¿Bien? Entonces, Profesor, en este caso, dígame. ¿De dónde Escucho. el 1.08 de dónde proviene, profe? Es dato. Pero ahorita les voy a decir de dónde proviene. Es un dato. Donde dice los datos, ahí dice inversión inicial, flujo neto de fondos, valor de recupero, N vida útil. SKO es el 8% y T el impuesto. ¿Se ha entendido? Hay otra consulta. ¿Por qué dijo que se pone el más 500 en el último año? Porque es el valor residual de todos nuestros activos. Está como dato acá, pero en la vida real sería lo que... A ver, la pregunta va por acá. ¿Están viendo la BR pequeñita del periodo 4? Les he dicho que así como estamos hallando D1, D2, D3, que da un DT, una depreciación total para cada periodo, al final de la vida útil tenemos que sumar todos los valores residuales de todo lo que hemos adquirido. Ese es el valor residual. Es valor residual porque estamos asumiendo que todavía tiene vida útil esos activos y los podemos vender. Entonces se van a agregar como un ingreso excepcional al último periodo. ¿Se ha entendido? Profesor, si fueran 6 años, en el sexto se le aumentaría. Así es. Si fuera 6 años, en el sexto se aumentaría. Así. Gracias. Ahora, quiero que miren el problema que les estoy dando. Dice acá, por favor, dice en la opción A, por ejemplo, dice inversión inicial 15,000. 15,000. Están mirando, por favor, ¿eh? Después dice precio de venta unitario 22 y cantidad vendida, es Q, dice 1,000 unidades al año. Después dice costo de instalación 3,000. Dice costo de mantenimiento del primer año 500. Incremento del mantenimiento por año 100. Costo de mano de obra directa por año 14,000. Vida útil de la propuesta 3 años. Valor de recupero 500. Costo de capital, que es K, 10%.
y T, el impuesto a la renta, dice 20%. ¿Qué cosa me está diciendo? Este problema ya no me está diciendo que de frente, como dato, estaba apareciendo un flujo neto de fondos, sino que yo tengo que determinar los ingresos por año. Y si se dan cuenta, los ingresos por año vendría de multiplicar el precio de venta unitario 22 por la cantidad que estoy vendiendo. Ahora, ¿a qué le llamo yo costo? O sea, ese sería los ingresos. ¿Y cuál sería el flujo de costos? Me está diciendo que el costo de la mano de obra directa es 14,000. Es 14,000. Pero también me está hablando de un costo de mantenimiento. Debe ser de la maquinaria. Entonces, el costo sería 14,500. Pero me dice que incrementa el año. Quiere decir que el primer año sería 14,500, el segundo 14,600 y el tercero 14,700. Después, ¿qué más me está diciendo? Me está diciendo que la inversión inicial es 15,000, pero ha costado 3,000 soles el instalarla. Ha costado 3,000 soles el instalarla. Esa sería la inversión inicial, pero para fines de la depreciación, o sea, para hallar la depreciación lineal por la fórmula que ustedes están viendo, no debemos tomar en cuenta el costo de instalación, porque el costo de instalación debe ser el pago del técnico o los técnicos que han instalado, y los técnicos no se deprecian. Entonces, para fines del cálculo de la depreciación, solamente se toma en cuenta los 15,000. Les estoy haciendo unas reflexiones de los datos que deben, ¿cómo se llama?, tomar en cuenta para hacer este problema y hacerlo bien. Profesor, entonces se va a considerar los 15,000 solo como inversión inicial, ¿no? Para la fórmula del BAN va a ir la inversión inicial más el costo de instalación. Pero para fines de la depreciación lineal van a tener solamente que calcular los 15,000. Les estoy hablando de la inversión A, lo mismo van a tener que hacer con la inversión B. Ya vamos a terminar. A ver, atentos con esto, por favor, atentos con esta partecita. ¿Qué cosa es la tasa interna de retorno? ¿Qué cosa es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno, ¿ya?, es aquella tasa a la cual ganaría la organización si todo lo que obtenemos como utilidad neta lo reinvirtiéramos en la empresa, sin distribuir nada. Funciona como un interés compuesto. A ver, déjenme entender. Si una vez que todo lo que hubiera obtenido como utilidad neta, lo metería el año 2, y después todo lo que he obtenido como utilidad neta, lo metería como ingresos el año 3, y así mismo para el año 4, ¿ya? Lógicamente, pues nadie va a trabajar para no ganar, pero nos está diciendo cuál es la tasa interna, por eso se llama tasa interna de retorno. Representa aquella tasa si es que se reinvirtieran todas las utilidades año a año, año a año.
Entonces, ¿cómo se determina? Existen dos procedimientos. El que yo les voy a decir es el más exacto y utiliza la interpolación. Miren, cuando nosotros interpolamos, estamos buscando una cantidad que se ubique entre dos parámetros, entre dos topes. Eso es lo que estamos buscando. Anoten esta parte más. Dice que el TIR es aquella tasa de descuento, o sea, es un denominador que iguala aproximadamente a cero la corriente del flujo de fondos. Me explico. Es una tasa que va a ser mayor a ese 1.08 que vamos a determinar, pero que hace que el VAN sea cero o aproximadamente cero. ¿Cuándo sería totalmente cero? Cuando todos los flujos de fondos reales son iguales. Si ustedes se dan cuenta, acá en el cuarto periodo se le está sumando el valor de recupero. Por eso es difícil que sea exactamente cero. Les estoy diciendo aproximadamente cero. Entonces, utilizando la interpolación, miren lo que estoy diciendo. Si con 0.08, que es el 8%, hemos obtenido un VAN positivo de 2001.36, agarramos y anoten esto, por tanteo, a criterio, no es dato, por tanteo, utilizamos una tasa de descuento que esté lo más lejana al 0.08. El asunto tiene sentido por lo siguiente. Acuérdense que les he dicho que si sube el denominador, o sea, la tasa de descuento, cae el VAN. Entonces, yo estoy buscando una tasa que haga que se vuelva negativo el VAN. Y por lo general, eligen una tasa la más lejana. Y por lo general, eligen una tasa la más lejana. Entonces, digo yo, si con 0.08 es 2000, pongo R que va a ser el TIR y supongo que va a ser 0. Con esto, por tanteo, digo con 0.20 y vuelvo a ponerla en la fórmula del VAN. ¿Y cuánto he hallado? Menos 666.32. Utilizando el procedimiento de la interpolación, R es menos a 0.08, todo sobre 0.20 menos 0.08, igual a, nuevamente aplicamos, 0 menos 2001.36, y finalmente menos 666.32 menos 2001.36. Despejan R y acá ha salido que R o la tasa interna de retorno es 0.17. Al ser la R mayor al 0.8, la acepto. Si ustedes colocaran ese 0.17 acá como denominador de la fórmula del VAN, este VAN debería darle 0 punto y algo. Entonces, quiere decir que con eso, ¿cómo se llama? He hecho que la corriente del flujo de fondos sea igual o aproximadamente cero. Y por último, lo que estamos viendo abajo es el tiempo de recupero del capital, que es una fórmula sencilla. Ustedes están viendo que es la inversión inicial menos el valor de recupero y por el SFCR es el flujo de fondos real, corrijan, flujo de fondos real. Y dice que la inversión la recuperaría en 2.7 años. Vamos a utilizar esos tres indicadores
Y ustedes van a hallar también con el TIR y el tiempo de recupero de capital en la tarea A y B que les estoy dejando. En la tarea A y B que les estoy dejando. Ahora, quiero terminar con esto y quiero que me entiendan. Escúchenme bien. Cuando hemos estado hablando del 0.8 en este ejemplo, perdón, del 8%, que es 0.08, o en la tarea que está apareciendo con 10% como costo de capital, lo que debe ponerse como tasa de descuento o costo de capital es el costo medio ponderado de capital en la vida real. El costo medio ponderado de capital es una tasa que representa a la participación proporcional, del costo de todas las fuentes de financiamiento, Entonces, miren este ejemplo. Esta empresa necesita 26,000 soles, o 26,000 dólares. Y ha recurrido a cuatro fuentes. 10,000 ha obtenido por un préstamo bancario y le han prestado al 19% anual. Aportes propios de los socios ha representado 6,000 soles y cuyo costo ha sido representado por el 10.8% anual. Ese costo es el costo de oportunidad de capital, COK, se pone así, COK. ¿Y cómo se halla? Se halla como les dije anoche. Se supone que los accionistas o los socios han puesto 6,000 en esta empresa y han dejado de ganar en otra propuesta 10.8%. Por eso lo están poniendo allí. Han vendido acciones comunes. Han logrado obtener 4,000 al 20.3%. Y acciones preferentes, 6,000 al 21.4%. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la plantilla, ahí aparece la participación proporcional hasta hacer el 1 o 100%. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál sería la tasa de descuento que debería utilizar para mis cálculos de la fórmula del BAN? Si utilizo 19% o si utilizo 21.4%, estoy utilizando una tasa que no representa a todas las fuentes de financiamiento. Y como les dije, si yo agarro y pongo en la fórmula del BAN una tasa muy alta, podría estar negativizando el BAN y por lo tanto podría estar dejando de aceptar una propuesta que en realidad era buena. Por lo tanto, es conveniente determinar una tasa que represente a todas las fuentes de financiamiento. La plantilla me dice cómo se calcula. Participación proporcional de cada fuente multiplicada por el costo individual y la sumatoria. Entonces sería 0.3846 por 0.19 memoria, 0.2308 por 10.8 memoria, 0.1538 por 0.203 memoria, 0.2308 por 0.2114 memoria, el resultado de memoria. ¿Y cuál es la tasa que representa a todas esas fuentes de financiamiento? 0.1786. No es ni la 21.4, ni 19, ni 10, ni 20, es esta. Es esta la tasa del costo medio ponderado de capital. Es esta la que debería ir a la fórmula del BAN.
Acá hay un ejemplo que es más real a lo que ustedes van a hacer. Dice inversión inicial 4,000, precio unitario 0.10, volumen de venta 300, número de días que van a trabajar 300 días, mano de obra 1,200, gastos de instalación 2,000, combustible 1,200, disculpen lo que dice años, está mal, valor de recupero 100, N 3 años, costo de medio ponderado de capital 10 e impuesto 30. Se están hallando los ingresos que serían de multiplicar el precio unitario, creo que era de una panadería, por el volumen de ventas diario y por el número de días que trabaja. Repito, precio unitario por el volumen de ventas diario y por el número de días que trabaja, 9,000. La inversión, que es 4,000 más los costos de instalación, 6,000. Y los costos que están representados por el combustible, 1,200, y la mano de obra, 1,200. El flujo neto de fondos, que es el flujo de ingresos 9,000 menos el flujo de costos, acá no tiene una situación incremental. La depreciación lineal, que me está hablando de la inversión inicial, pero no toma en cuenta los costos de instalación. Y lo demás que sí está llevándome a la determinación de el flujo de fondos real. Se está hallando el BAN, el TIR, el periodo de recupero, y acá estaría toda la plantilla general. Muy bien. Hasta este momento, por favor, preguntas. Tengan la bondad. Los escucho. Sí, buenos días. Sí, muy buenos días. Una consulta. En el trabajo que está Dime, dejando, dime. vamos a trabajar con los mismos datos que para ayer, la tasa interna de retorno, el TIR, en la segunda diapositiva del ejercicio. Por supuesto, de los datos que les estoy dejando de la propuesta A y de la propuesta B, van a tener que hallar, pues ustedes por tanteo, la tasa de descuento para hallar el TIR. Sí, porque Se puede hallar. Van a poder hallar el TIR y van a poder hallar el tiempo de recupero de capital. Con esa R es igual a 0.20 y van menos 666, con esos mismos datos vamos a trabajar los dos ejercicios que nos está dejando. Perdón, no se ven los datos acá. ¿Cuál R? ¿Qué cosa? A ver, ¿cuáles son los datos que tengo en el papel que les estoy enviando? R es No, igual a pues, 0.20. no, NO. Es por tanteo, cada cosa es por tanteo. Esta R de 0.20 se ha hallado por tanteo. Les he dicho que hay en una R lo más lejana de la que han utilizado en el BAN, por tanteo. Solamente es para este ejemplo. Para el trabajo que les estoy dando, no, tienen que trabajarla. Ok, profesor, gracias. Tienen que buscarla. La vida no es fácil. Ahora en el entretiempo lo podrían hacer, no tiene nada de difícil el trabajito este. Lo pueden hacer en un Profe, ¿nos 2x3. puede volver a explicar el TIR, por favor? Ya voy a explicar el TIR nuevamente. Espérense un ratito, voy a tomar aire y me voy a encomendar a Dios. Sí, profe. Profesor, Solo el TIR. efectivamente, profesor. Porque ese tanteo no lo entiendo yo bien, profesor. ¿Cómo lo está tanteando? Ay, Jesucristo. Ya, escúchenme bien. Si el 0.8, que está por dato del problema, ha generado un BAN de 2001, ¿ya? Y la tasa interna de retorno
es una tasa de descuento que hace que el BAN sea cero o aproximadamente cero, cuando uno interpola, y esto se enseña en educación primaria, está buscando una cantidad que sea mayor al resultado positivo. Entonces yo digo que si con 0.08, que ha venido por dato del problema, acá está, dice, evaluación de inversiones en rojo, dice CO 8%. Si el 8% ha hecho que el BAN sea 2001, y en el centro hay una R, que estoy buscando que haga que el BAN sea cero, tantear quiere decir intentar repetidas veces hasta lograr hallar una tasa que haga que el BAN se vuelva negativo. La recomendación es, por tanteo, hallar una tasa que esté lo más lejana al 0.08, en este caso 20%. Si ustedes agarran y le ponen, por decir, una tasa y todavía no han hallado que el BAN se haya hecho negativo, mala suerte, pues tienen que seguir subiendo de tasa hasta que logren determinarla. A eso se llama tantear. Se llama andar a oscuras con cierto criterio. Por eso les he dicho que lo que estamos buscando es una tasa mayor. ¿Y por qué? Porque me he cansado de decirles que existe una relación inversa entre la tasa de descuento y el BAN. Por lo tanto, una tasa alta como tasa de descuento va a negativizar el BAN. ¿Se ha entendido? Docente, una pequeña aclaración ahí, si me pudiera aclarar. Entonces, buscamos la que aproxime a cero en lo posible, pero no negativice. Sí. El resultado, escúcheme, el resultado, por ejemplo, en este ejemplo están viendo que la tasa interna de retorno, ¿cuánto me ha salido? 0.17, ¿no? ¿Cuánto ha salido? 0.17. ¿Pero por qué he obtenido ese 0.17? Porque está entre 0.8 y el 0.20, que es lo que he tanteado. No se ve Si ustedes aplican el procedimiento de la interpolación, por ese procedimiento que está tan claro en la diapositiva, estoy hallando 0.17. Pero de ese 0.17 va a hacer que si lo pongo a la fórmula del BAN en esto que están mirando, o sea, acá diría 1.17 a la 1, 1.17 a la 2, 1.17 a la 3, 1.17 a la 4, haría que este BAN ya no sea 2000, sino sea 0.1 y tantos. ¿Se ha entendido? Sí, profesor, sí. Y a lo que ustedes tienen que tantear, al tanteo, es por eso, pues, buscar aquella tasa que va a estar lo más alejada del 0.8. Por ejemplo, en el trabajo que les estoy dando, la tasa que está de dato es 10%, o sea, es 0.1. Por precaución y por tanteo, cuando estén hallando la TIR, pongan pues 0.24 o 0.25. ¿Ya? Entonces, entre 0.10 y 0.25 va a aparecer el TIR. ¿Ahora sí me han entendido? ¿Se ha entendido? Correcto, docente. Damas y caballeros. ¿Sí? Perfecto.
¿Alguna otra pregunta, por favor, para que les deje hacer su presentación a las 4 de la tarde? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenos días. Una consulta. Dime. Una consulta. Digamos, Dime. si en ese ejemplo el periodo de vida útil creo que es por un periodo de 3 años, ¿no? 3 años, ¿no? Suponiendo... Digamos, ¿En cuál ejemplo? Lo que acabamos de ver. En este es 4 años. En vuestra tarea es 3 años. Un gatito. ¿En cuál? ¿En la tarea? Tienes que ser específica. En el ejemplo es 4 años, ¿no? No, 4 años. Ya. Pero, digamos, sin embargo, existen empresas donde su flujo neto, digamos, es muy variable, ¿no? Puede que en un año tengan menos ventas y en el siguiente año sus ventas incrementen, digamos, y en este caso es recomendable utilizar el BAN 1, y cómo yo interpretaría esta tasa interna de retorno que para el ejemplo es 17%. Ya, escúcheme bien, no hay no existe ningún indicador más fiable que el BAN. O sea, siempre va usted a empezar utilizando el BAN. Todos los demás giran alrededor del BAN. El BAN me está diciendo cuál es mi valor en este momento, dada una probable corriente del flujo de fondos. Ahora, escúcheme lo que pasaría de acuerdo a su pregunta. Si acá tengo menos 10,000 en el momento 0, y esto de acá dice 3,512.50 entre 1.08 elevado a la 1, quiere decir que este es el quebrado del primer año. Supongamos que cuando yo estaba haciendo mi flujo de fondos, acá el flujo financiero, o sea, por los ingresos, el primer año me sale negativo. En esta fórmula del BAN sería pues menos 10,000 menos el quebrado, y de repente ya empezaría a positivizarse para adelante. No hay ningún problema, va a responder. Casualmente eso me va a permitir saber si este flujo negativo que mi propuesta de inversión está generando en el primer periodo todavía me da como resultado un BAN positivo para que acepte esa inversión. Eso es lo bueno del BAN, que me permite tomar decisiones a priori, metiéndome en el futuro. ¿Se ha entendido? Respuesta, por favor. Sí, no se te entendió. La persona que me ha preguntado, ¿te ha aclarado, por favor, o hay alguna duda más? Bien, escúchenme una cosita. Me gustaría sinceramente que algún grupo se pusiera a trabajar la tarea esta que les he dado de inversiones para que salten las dudas y me puedan hacer preguntas en la tarde ya trabajando, ya para que se puedan equivocar. Que tenemos que equivocarnos para que salgan las dudas, tenemos que intentar. ¿Está claro, por favor? Respondan. Sí, docente. Sí, docente. Ya, por favor, hagan un esfuerzo, no se preocupen. Por favor, hagan un esfuerzo, hagan uno de esos ejercicios y me lo presentan. Y vamos limpiando poco a poco, pues, sobre algo que ustedes vayan viendo. Van a encontrar la dificultad haciendo, ¿ok? Eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos necesariamente trabajar. Bien, Jerry, ten la bondad de llamar lista y nos estamos viendo, por favor, a las 4 en punto. Ya, ok, profesor. Yo quisiera hacer una consulta antes que el compañero Jerry haga. Dígame. ¿En qué puedo servirle? Mi consulta sería,
el activo monetario representa en un balance el activo más el activo no corriente. ¿Me estás hablando del balance financiero? Sí, doctor, me gustaría que me aclare. Sí, mamita, pero tienes que decirme del tema. Pues imagínate la variedad de temas que hemos tomado. El activo monetario que dice el problema está formado por el disponible más el exigible. Disponible más el exigible. No toma en cuenta el realizable. Acuérdate que el capital de trabajo tiene 3 componentes: disponible, exigible y realizable. El activo monetario solo es los 2 primeros: disponible, caja y bancos, y exigible, cuentas por cobrar. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. Ok. Listo, mi estimado Jerry. Ok, profesor. Chicos, respondan, por favor. Atentos, atentos. Vilma Barrientos. Presente, Jerry. Vilma Barrientos. Presente, Jerry. Boris Calvo. Presente, Jerry, compañero. Jerry, presente. Está Boris Calvo, está con eco tu audio. Ya, ok, bueno, ok. Yor Américo. Presente, compañero. Yolanda Champi. Presente, compañero. Janet Cruz. Presente, compañero. Ok, Janet. Maciel Cueto. Presente, Jerry. Ok, Margarita Dueñas. Presente, Jerry. Margarita. Ok. Bit Patri García. Dit Patri. Presente, Jerry. Jesús